En este video vamos a hablar acerca de límites. Una breve introducción. ¿Qué va a ser un límite? Un límite de forma intuitiva puede ser que nosotros pongamos una barrera o un tope literal. Un límite para realizar algo. Por ejemplo, de forma normal, nosotros tenemos acotaciones naturales. Por ejemplo, la muerte acota nuestra existencia. Otro ejemplo, un presupuesto va a acotar la posibilidad de comprar o realizar alguna acción. Ya sea comprar víveres, ya sea comprar casa, ya sea adquirir un instrumento, una herramienta, todo va a tener cierto acotamiento. Por otro lado, existe otra noción un poquito menos intuitiva de lo que es tener un límite. Y por ejemplo, en matemáticas vamos a tener el concepto de límite como el acercamiento hacia algo. Obviamente en nuestra vida cotidiana los límites son más bien como barreras. En matemáticas van a ser acercamientos a algo, que en realidad no están tan lejanos, ¿no? Porque tener un acotamiento es acercarte a ese punto donde no puedes regresar, digamos la muerte. Digamos, si compro una casa y después me arrepiento, ya no puedo regresar, ¿no? A que me regresen mi dinero y yo regreso a la casa. Es muy raro, ¿no? Entonces, por ejemplo, en matemáticas lo que se requiere es acercarse hacia algún objeto. En este caso yo hice un acercamiento hacia este plumón. ¿Y qué tipo de acercamiento tuve? Pues tanto derecha como izquierda, ¿no? Y en este sentido, digamos, en una forma menos virtual, yo también me puedo acercar a tener una relación sentimental con alguien si yo busco cierta cercanía con una persona. Por ejemplo, si yo quiero tener un novio, pues lo más natural es que yo me acerque y le dé un beso. Pero para dar un beso, yo necesito estar lo suficientemente cerca para poder tocarlo, para poder tocar los labios, ¿no? Otro ejemplo podría ser un ejemplo adicional podría ser, dejamos, ¿qué estaría bien? Otro ejemplo puede ser el tener un amigo. Cuando tú tienes un amigo, tú compartes ciertas actividades. Y para compartir actividades, tú debes de estar lo suficientemente cerca para compartirlas. Por ejemplo, no lo puedes invitar a una fiesta sin estar en ella, ¿no? No puedes invitarlo a dar un paseo sin tú también trasladarte junto con él, ¿sale? Entonces, si se dan cuenta, todas esas acciones que a lo mejor parecieran muy virtuales o que son inmediatas o que uno ya las toma como hechas, pueden ser precursoras de conceptos matemáticos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hace unos 400, 500 años no se explicaba por qué no salíamos volando de la Tierra. ¿Por qué? Porque si la Tierra no es plana, si no es redonda, debe de haber una superficie que está arriba y que está abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos mantiene pegados a la Tierra? Esa fuerza, después de muchos años, le llamaron fuerza de gravedad y establece leyes específicas para que nosotros tengamos cierta atracción. Y como ustedes ya vieron un poco de física, esa ley de atracción es una aceleración que es provocada por el tamaño de la masa que tiene la Tierra y nosotros como también tenemos masa, nos atrae hacia su centro, ¿vale? Entonces hace muchos años dijeron, bueno, a lo mejor esa fuerza la podemos describir desde alguna perspectiva, alguna forma. Entonces se dieron cuenta que esa aceleración estaba relacionada, por ejemplo, a la traslación de algo.
O sea, yo me voy a trasladar de estar estática a empezar a caminar y ese cambio de velocidad me va a dar una aceleración. ¿Sale? Entonces, una aceleración es un cambio de velocidad con respecto del tiempo. Y esos cambios son los precursores del concepto de límite, el concepto de fuerza y el concepto de derivada, que más adelante lo vamos a ver, ¿vale? Pero ahorita nos vamos a abocar al concepto de límite. Entonces, el límite es acercarse lo suficiente a algún objeto para que un evento no suceda. Por ejemplo, el evento que yo quiero evitar es el que se caiga el plumón. Y entonces, ¿qué hago yo? Acercarme lo suficientemente para que mis dedos o la superficie de mis dedos eviten el resbalar. Si yo abro un poco los dedos, ¿qué va a pasar con el plumón? Se va a ir, ¿sale? Entonces, yo debo de estar a una distancia lo suficientemente cerca para garantizar que ese fenómeno no ocurra. El caer. ¿Y qué otro fenómeno sí ocurre? El que estoy sosteniendo este plumón, ¿vale? Ahora bien, ese concepto de estar lo suficientemente cerca tiene que ver con propiedades físicas en un principio. ¿Por qué? Porque yo estoy sujetando este plumón sin invadir el espacio de él. O sea, el plumón sigue estando constituido por un cilindro con ciertas dimensiones. No lo estoy deformando, no estoy ocupando su lugar, ¿sale? Para sujetarlo. Pero la fuerza de fricción que ejercen mis dedos sobre su superficie debe de cumplir que la distancia sea menor a cierto, le vamos a llamar épsilon, ¿sale? A cierta distancia épsilon. Y entonces, mi función va a ser el acercamiento hacia este marcador, ¿vale? Y mi X, digamos, mi dominio de la función va a ser las distancias. Las distancias y la acción va a ser el sujetarlo. Entonces, un límite va a ser un acercamiento a algo. Y matemáticamente lo podemos expresar mediante una gráfica de la siguiente manera. Entonces, yo tengo... Esta es mi función f de x. Esos son mis ejes coordenados. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Yo voy a tener aquí en x, en el eje, yo voy a tener un x0, que va a ser mi punto objetivo, ¿vale? Y aquí alrededor le voy a trazar un intervalo, que le voy a llamar el ancho de este intervalo delta. Esa va a ser la distancia. Y me voy a fijar en las alturas que van a ir asociadas a este intervalo de ancho. Si se dan cuenta, en una función normal, esta x0 va a tener establecido una altura, ¿vale? Esta es una función que va a ser continua y que va a estar evaluada en el punto, ¿vale? Y para eso voy a trazar un delta, hagan de cuenta que es el plumón y lo estoy agarrando. Esta es la distancia que yo estoy manejando. Y esta función es la propiedad de fricción, ¿vale? Que la puedo ver físicamente así, que estoy sujetando el plumón. Pero esa fuerza de fricción tiene una ley matemática el cual la describe. Entonces, gráficamente las funciones van a ir así. Y fíjense, del lado izquierdo, el punto que está aquí va a ser x0 menos delta entre 2. Y el punto de la derecha va a ser x0 más delta entre 2. Y me va a marcar una línea,
¿sale? En la cual aquí afuera va a ser aquí, va a marcar otros 2 intervalos que le voy a llamar epsilon, ¿sale? Entonces, fíjense, vamos a ver la definición del límite. Entonces, no la voy a dar completamente formal, pero sí muy gráfica la voy a sostener. Ya tenemos otros videos donde doy la definición formal y entonces podemos ir a consultarlos. Pero en este video lo que trato es expresar de una forma más práctica todos estos conceptos. Entonces, vamos a ver. Tengo un X0. ¿Sale? Y aquí alrededor tengo muchas X. Entonces, yo digo que cuando la distancia entre esas X y ese X0 es menor que esta distancia delta, es decir, yo tomo cualquier punto aquí y todos estos puntos van a ir a dar a alturas aquí. Entonces, dado una distancia aquí en mi dominio mayor que 0, o sea, una distancia positiva, ¿sí? Tal que esta diferencia, o sea, todos estos puntos aquí con respecto de la distancia entre ellos va a ser menor que delta, siempre. Entonces, esta le voy a llamar vecindad. Y esta también va a ser una vecindad. Pero esta va a ser con respecto de delta y esta va a ser con respecto de epsilon, ¿sale? Entonces, dado un delta que yo voy a determinar, si se fijan, yo aquí determino, así mi delta no me sirve porque se sigue cayendo. Entonces, sigo cerrando y hasta que tenga un delta adecuado mayor que 0, tal que cualquier punto que quede adentro, porque lo puedo apretar más, ¿no? Y entonces la distancia entre esos puntos va a ser cada vez menor. Pero aunque lo apriete, pues nada más se deforman mis dedos, pero pues el plumón queda intacto, ¿no? Ese es el punto X0. Entonces, las distancias son menores que delta. ¿Qué pasa? Entonces, si eso pasa, la distancia entre cualquier función con respecto de X0 va a quedar dentro de la vecindad de epsilon, ¿sale? Eso implica que cualquier punto X aquí va a ir a parar en cualquier vecindad de esta, ¿sale? Entonces aquí va a haber este X, va a ir por acá y su imagen va a estar dentro de esta vecindad de epsilon. Si se dan cuenta, son bandas. La vecindad de delta, la vecindad de delta va a marcar esta banda aquí, que las imágenes van a ir a dar a la gráfica y estas a su vez van a proyectar un ancho delta, tal que todas las funciones evaluadas fx aquí van a caer dentro de la banda epsilon o la vecindad epsilon. Entonces es algo muy intuitivo, ¿no? Si yo ya puedo sujetar este plumón, no importa que lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar, lo empiezo a apretar. Todas esas vecindades, a partir de una cierta delta, me van a dar que hay acercamientos y mi propiedad se va a conservar, ¿vale? Entonces, formalmente, digamos que tenemos esta definición de límite. Intuitivamente y físicamente pueden ser muchas cosas. Ahorita les estoy mencionando lo del plumón, pero en realidad pueden ser otros tipos de acercamientos. Hasta aquí queda la explicación intuitiva de un límite. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Si no es así, volveremos a hacer otro video con otros ejemplos para hacer más claro todo este concepto. Gracias.